Directora de la consultora EcoGo, una de las economistas más influyentes de la Argentina. Gracias, Marina, por atendernos. Ale Berkovich, acá en Radio con vos. Hola, Ale, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Bastante pendiente de algo que quedó eclipsado por los otros temas que se están discutiendo estos días, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Vos creés que finalmente lo va a haber? Y en caso de haberlo, ¿creés que va a tener un préstamo nuevo, guita fresca para la Argentina? Mira, si hubiéramos conversado hace 3 semanas atrás o hace un mes atrás, te diría, yo venía insistiendo abiertamente en que no encontraba intersección entre las demandas del gobierno argentino en relación a sostener el esquema cambiario actual y las demandas del Fondo Monetario que te iba a exigir un cambio en el esquema cambiario detrás de algún acuerdo. ¿Qué cambió? ¿Asumió Trump? No, bueno, lo de Trump ya sabía, ya había ganado la elección. Bueno, cambió que tuviste una misión del fondo en Argentina, tuviste un movimiento, digamos, que estuvo en Argentina trabajando, con lo cual empiezan las especulaciones al respecto. Yo, si vos me decís hoy por hoy, yo creo que el gobierno le marcó la cancha al fondo antes de que llegue, digo, con 2 movimientos. Uno te avisó que el ritmo de devaluación pasaba del 2 al 1, o sea, te dijo que más tipo de cambio cada vez más semifijo. Y la segunda es, ya con el fondo acá, en Argentina, o casi a punto de llegar, te avisó la baja de retenciones, lo cual te dio a entender que el esquema cambiario se mantiene intacto. Entonces la pregunta, bueno, es cuáles son las chances de que exista esa intersección entre lo que quiere el fondo y lo que quiere el gobierno argentino. Y me parece que un poco la respuesta viene por la conversación que tuviste el otro día con Alejandro Werner respecto a un eventual acuerdo de corto plazo, ¿no? Un stand-by o algo por el estilo, que te descomprima los vencimientos que tiene Argentina con el fondo y que te dé algún esquema o algún paraguas en la refinanciación de los vencimientos con el resto de los organismos. La suma de intereses más amortizaciones rondan los 9.000 millones de dólares. Y ese esquema eventualmente podría funcionar con algo parecido al esquema actual. O sea, a mí me resulta muy difícil pensar que el gobierno pueda negociar un esquema cambiario distinto una vez que se lanzó con esto y que tiene a todo el mercado balizado. ¿Crees que el fondo aceptaría entonces que se mantenga esta tablita y que ellos simplemente refinancien los vencimientos, como dijo Werner? Me luce que es algo que eventualmente pueda ocurrir, dado los movimientos que efectivamente tuvieron, digo. Pero la verdad es que desde que se fue el organismo, digamos, se avisó que iba a haber que en la conferencia de prensa de los jueves iba a haber algún anuncio, la conferencia de prensa se canceló, con lo cual estamos todos esperando la próxima conferencia de prensa a ver qué es lo que se termina avisando. Pero digo, eventualmente alguna refinanciación de lo que vence. Bueno, digo, podría tener lógica, digo, de nuevo, dado, si querés, el alineamiento de Argentina, dado el compromiso con la consolidación fiscal, dado, digamos, que el resto, digamos, más allá del esquema cambiario, que convengamos que es importante, porque no lograrlo con dólares, o no acumula reservas más que no compra dólares. La verdad es que veremos cómo sigue la historia, o sea, no, digo, la verdad es que no era intuitivo un acuerdo. A ver, a Sergio Massa, por ejemplo, lo forzaron a devaluar entre las PASO y las generales. ¿Existe la posibilidad de que, digo, para hacerle el desembolso que finalmente le terminan haciendo del acuerdo con Guzmán, ¿existe esa posibilidad? Porque todo el mundo dice, devalúan después de las elecciones. Yo no sé, francamente, cómo se puede planificar un año con una devaluación, un salto discreto fuerte por delante en un año como este. Pero ponele que concedamos eso, que ellos aguantan hasta octubre este esquema, vaya a saber con qué ingreso de divisas, con un tipo de cambio cada vez más apreciado, cada vez más argentinos en países limítrofes comprando, cada vez menos turistas acá, más difícil exportar y demás. ¿Esa devaluación se puede evitar, la de después de los comicios, claro, o entre los comicios? Yo lo primero que diría es que hay una gran diferencia entre la elección del 2023 y esta, que la del 2023 es una elección presidencial, esta es una de medio término. Y en la elección del 23, pues lo que tuviste fue unas PASO donde terminaste con resultados que estaba el país partido en tercios, ¿no? Digamos, donde el candidato con más votos había sido Milei.
El segundo punto es vos tenías un esquema macroeconómico que si querés también tenía una lógica de intentar llegar con más distorsiones macroeconómicas acumuladas, o sea, tenías un agujero fiscal que era particularmente grande, financiado con emisión monetaria del Banco Central, tenías el ancla cambiaria con el CROL que te regía hasta ese momento, pero convivía con una brecha cambiaria que era muchísimo más alta. Y tenías en simultáneo, digamos, un aumento en la deuda comercial, que básicamente fue lo que le permitió al gobierno anterior llegar a la elección sin corregir. El desembolso del fondo en ese momento era un desembolso que te permitía seguir manteniendo el programa con el fondo sin entrar en default con el organismo. Ahora no hay desembolsos de capital del fondo. Los desembolsos de capital arrancan recién en 2026, en septiembre de 2026, con lo cual vos eventualmente podrías transitar 2025 sin un acuerdo con el fondo, con lo cual me parece que el esquema de que, si querés, la negociación va por caminos distintos. Entonces, mi punto es, me parece que el gobierno argentino, necesita, digamos, es descomprimir el programa financiero que se había, digamos, pensado cuando el Banco Central deja de comprar dólares y el gobierno no accede a refinanciar la deuda de dólares, que de hecho todavía no está refinanciando los vencimientos de dólares, lo está pagando con recursos propios. Entonces, el programa financiero de dólares del Tesoro, no el de pesos, o sea, tiene los pesos para comprar los dólares, pero no tiene los dólares para... Entra en tensión si vos no tenés alguna descompresión de eso, pero de nuevo, eventualmente podría seguir transitando el año, de nuevo las presiones las vas a ver eventualmente sobre la brecha. Es cierto que hay un tema del día después, o sea, la verdad que la lógica sería que los programas económicos no tengan un horizonte tan corto, digamos, con elecciones cada 2 años, y los programas económicos siempre maximizan la elección, tenés un inconveniente, pero no veo al fondo en el esquema de negociación que vos tuviste, digamos, en 2023. Me parece que estás en una órbita distinta, pero sí al fondo el esquema cambiario que tienes hoy por hoy. No tanto los controles de capitales, te diría que fundamentalmente el blend, y el esquema, digamos, de atraso cambiario que estás coordinando, y un Banco Central que desde octubre vuelve a comprar dólares, había dejado de comprar dólares en junio, pero los compra por la cuenta capital, son los dólares originados en el blanqueo, que se prestan al sector privado, que se los vende al Banco Central, que se los vende al Tesoro. O sea, esa es la vuelta que están pegando. ¿Vos creés que pueden aguantar este esquema hasta las elecciones y que en ese lapso la economía se va a recuperar? Porque una cosa es evitar la devaluación y otra cosa es que eso genera una estabilidad, un cierto boom de créditos, cierto consumo de bienes durables, ese clima preelectoral que haría ganar al oficialismo, digamos, en lo que buscan todos los gobiernos. Es un poco lo que estás viendo, ¿no? O sea, la economía hizo piso en abril y empieza a rebotar. Obviamente vos podés traer una enorme cantidad de sectores que los vas a sentar acá y te van a contar las penas por las cuales están atravesando. O sea, el esquema de atraso cambiario genera ganadores y genera claramente perdedores. Está bien, pero poner en términos de empleo, que vamos casi 200.000 empleos formales perdidos y la poca creación que hubo es de, no sé, repartidores de Rappi, empleo muy informal, muy precario. Sí, en realidad la destrucción de empleo que estás viendo es bastante menor de la que uno hubiera podido esperar frente a la dinámica actual. Es cierto que no lo estás viendo reflejado en la tasa de desempleo, porque la tasa de desempleo en realidad le pregunta a la persona si trabajó o no trabajó, y si el desempleado, la persona que pierde el trabajo en el sector formal se emplea manejando un Uber, no es desocupado prácticamente. Entonces, lo que estás viendo es la economía está destruyendo puestos de trabajo, menos de lo que debería, dado el esquema de atraso cambiario que estás teniendo, dado el salto en la productividad que vos requerís si querés adaptarte a una economía más abierta. Pero el desempleo va para arriba, el nivel de actividad también está yendo para arriba. Yo digo, hay tres políticas que son neutras o expansivas de cara al año que viene. Una es la política fiscal. La política fiscal hizo el ajuste en 2024, 4,5 puntos de caída en el gasto, y de cara a 2025 la política fiscal en principio es neutra. O sea, no hay más ajuste del gasto. La expectativa es que la baja de impuestos que hiciste, el impuesto país, la baja en las retenciones, el pago anticipado de bienes personales, se compense con un aumento del nivel de actividad, y algo de eso empezaste a ver en los datos de enero, vamos a ver cómo sigue la historia. La política crediticia viene siendo muy expansiva,
el crédito crece, el crédito en pesos se duplica en términos reales, desde abril para acá. Y el crédito en dólares se multiplica por 3, de nuevo asociado a los dólares del blanqueo. Después podemos discutir, digamos, en qué medida se te genera un salto en la productividad de mediano plazo. Y la tercera es la de ingresos. Los ingresos del sector público, tanto las jubilaciones como los ingresos de los empleados públicos, están totalmente pisados, o van, si querés, en el caso de las jubilaciones, en línea con la inflación, después de haber sido licuados, muy licuados. Los ingresos del sector privado formal y también los del informal, por lo menos en la estadística, están creciendo por arriba de la inflación. Entonces tenés política fiscal neutra, política crediticia, si vos lográs desacoplar la brecha y el riesgo país del esquema de atraso cambiario que estás teniendo, es expansiva y va a seguir siendo expansiva, y política de ingresos expansiva, lo que te está generando es un aún rebote. Desigual, digamos, desigual pero expansiva en el neto, decís vos. En el neto es expansivo, es decir, claro. En el neto la política fiscal es neutra, claro. La política fiscal es neutra y la de ingresos es expansiva, es decir, en términos de lo que estás viendo en términos de masa salarial. Sí, sí. Obviamente, digo, suben mucho más en dólares que lo que suben contra la inflación, y después la discusión es, obviamente, digamos, en qué medida los índices que reflejan promedios de consumo reflejan la realidad de cada uno de los hogares. Por eso lo que digo es, a ver, el ajuste existió. El ajuste fiscal es muy agresivo y hay sectores enteros que están perdiendo ingresos y hay sectores enteros que van a destruir puestos de trabajo. La pregunta para mí del millón es ¿en qué medida este esquema es sostenible en el tiempo? Porque digo, vos estás generando una expansión del crédito y una remonetización rápida de la economía que te permite que la economía crezca y te permite que la inflación baje y eventualmente, si todo sigue en pie, te permite que te vaya bien en la elección y eso, de nuevo, te retroalimenta. Si querés, lo financiero retroalimenta la economía retroalimenta lo político y viceversa. ¿Hasta dónde ese esquema es sostenible en el tiempo cuando la economía está entrando en zona de déficit de cuenta corriente y sobre todo de déficit de cuenta corriente cambiaria, dado el esquema cambiario que te hayas adoptado, ¿no? Digamos que es, de nuevo, controlo lo oficial con precio y controlo el financiero volcando oferta en el oficial. Claro. Que no compra, que ya no compra el Banco Central. O sea, en realidad el Central está comprando dólares, una parte los usa para intervenir, alguien me diría, en realidad no está interviniendo, está volcando oferta en el mercado de contado con liquidación y con eso estás descomprimiendo parte de las deudas acumuladas que tenés por dividendos, porque estás limpiando la hoja de balance del sector privado. Pero al principio estás controlando los dos dólares, controlás el oficial, controlás la brecha, y la verdad es que mientras controlás el oficial y la brecha y balizás todas las variables nominales, bueno, digo, el esquema de carry es fenomenal, o sea, estás jugando. Carry que convengamos, a diferencia del carry del Macri, es un carry de locales, o sea, no tenés fondos fuera, lo cual es una gran diferencia. Es como dijo Nico Boskin, me pareció un hallazgo la definición, es más que una bicicleta financiera, un triciclo. Porque va más lento, porque llega no sé si va más lento, va rápido. O sea, digo, cuando vos mirás la apreciación en términos de precio de los activos financieros y la ganancia coordinada por el carry, digo, en términos de porcentuales es grande, muy grande, y en términos de magnitud también es grande. Lo que no tenés es fondos de no residentes. Eso, no hay una bola de deuda externa generándose de corto plazo. Lo que tenés es un corral. O sea, seguimos jugando a acumular pesos dentro del corral. O sea, el cepo de alguna forma sigue funcionando, pero cuando vos mirás los agregados en pesos, medidos en dólares financieros, o cuando vos mirás la deuda de pesos, que antes era del central y ahora pasó al tesoro, medido en dólares financieros, bueno, digo, la verdad es que pesos hay, no es que no hay pesos en la economía. Estás remonetizando rápido la economía, la remonetización de la economía le está permitiendo la expansión del crédito, lo cual, si el ancla fuera duradero y creíble, sería virtuoso. La pregunta es si este ancla es duradero y creíble, dado los problemas de hoja de balance que te genera el esquema cambiario que estás adoptando, y sobre todo una economía que no acumula dólares. Marina, gracias por este rato. Sobre el mediano plazo y la sostenibilidad de esto nos vamos a seguir preguntando durante todo el año, así que cuento con vos. Un beso. Cuando quieras, volvemos a conversar. Adiós. Marina del Poyeto, directora de la consultora EcoGo. Acá en Pasaron Cosas.